Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Enciende mi Fuego. Es un placer tenerlos aquí con nosotros y vamos a comenzar de lo que trata el podcast. Vamos a explicar un poquito en este piloto, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a empezar con la oración para que todo esto pueda llegar en bien a todas las personas que nos están escuchando y también nos están viendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, gracias por reunirnos el día de hoy. Gracias por hacer posible que este podcast se lleve a cabo. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien hable a través de nosotros y esto sea para bien de todos tus hijos, Padre eterno. Te agradecemos mucho todo lo que has hecho el día de hoy por nosotros y te pedimos tu protección para que pueda salir la grabación bien. Padre nuestro que Que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Igual vamos a pedir a nuestra amorosa Madre que nos acompañe el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido a Enciende mi Fuego. Suscríbete y sé parte de esta maravillosa aventura. Nueva evangelización, la misión de cada cristiano bautizado. El Concilio Vaticano II y la misión de evangelizar. A partir del Concilio Vaticano II se trata la acción evangelizadora en el mundo de hoy. El Lumen Gentium de 1964 da más detalles. El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia trae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error. Y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en él hasta la plenitud. El Papa Pablo VI y la evangelización con medios de comunicación. Entonces, ¿cómo utilizar los medios de comunicación para evangelizar? El Papa Pablo VI indicaba: el empleo de los medios de comunicación social en la evangelización supone casi un desafío. El mensaje evangélico deberá, sí, llegar a través de ellos, pero con capacidad para posarse en el corazón de cada hombre, y con capacidad para suscitar en favor suyo una adhesión y un compromiso verdaderamente personal. El Papa Juan Pablo II y la evangelización con comunidades maduras. La nueva evangelización, término utilizado por Juan Pablo II, conlleva la formación de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. El Beato Carlo Acutis y la evangelización y tecnología. El Beato Carlo Acutis supo ejercer la nueva evangelización, mostrando milagros eucarísticos a través de un sitio web. Carlos solía decir: estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y bueno, comenzamos. Bienvenidos aquí al podcast. Vamos a empezar con algunas pequeñas preguntitas sobre cómo ha surgido la idea de crear este podcast. Pedrito. Bueno, mi nombre es Pedro y la verdad es que esta idea creo que ha tenido todo un proceso bastante largo, por así decirlo. Yo quise adentrarme en este mundo gracias a tu invitación, Carlita, pero después de un punto que para mí se volvió igual un momento muy importante, que fue justamente gracias a Carlo Acutis. Cuando lo estaban beatificando allá por el 2020,
cuando todavía todo o gran parte de las cosas eran de manera virtual. Yo estaba viendo, ¿no?, la transmisión de la beatificación por YouTube, y el momento que a mí me marcó mucho fue cuando estaban descubriendo la imagen de Carlo Acutis ya en el momento de su proclamación para ser beato. Y por alguna razón empecé a llorar mucho porque además estaba pasando un momento muy crítico con lo que iba a ser yo de mi vida, cómo iba a continuar, qué siguiente paso iba a tener, ¿no? Entonces me di cuenta de ahí de que algo que yo anhelaba mucho era poder contribuir de alguna forma con la evangelización desde lo que ahora soy y estoy terminado de estudiar, que es diseño gráfico. Entonces, el tema de cómo este muchacho utiliza los medios como el internet para poder dar a conocer un mensaje claro y preciso, eso también a mí me condujo a que hoy también pueda estar con ustedes compartiendo esta forma de evangelizar. Exactamente, me pasó algo similar porque fue Carlo en realidad el que nos ha movido para esto. Han sido épocas duras las que yo he pasado hace años atrás y en esa época siempre aparecía Carlos. Yo lo conocí a Carlo antes de que sea beato, en su proceso de beatificación, porque habían grupos de personas que estaban apoyando la causa de la beatificación precisamente. En esa época yo no la pasaba muy bien, estaba alejada de la iglesia. Y entre que estaba alejada de la iglesia me aparecían cosas de Carlo, de los grupos de Carlo, también me aparecían cosas del Padre Pío, a quien también agradezco mucho. Y gracias a la presencia de los dos en mi vida, que aparecían mensajes, leía cosas de ellos, pude salir adelante en esos momentos duros, ¿no? En realidad, de cierta manera, nos ha empujado. Yo siempre tuve la idea de hacer algo como un podcast, ¿no? Y ya viendo lo de Carlo y cómo vivía Carlo, ¿no? Cómo él trataba que evangelizar por el internet, ¿no? Ha sido lo que nos ha movido y lo que nos ha llevado a reunirnos con Pedrito para poder hacer esta evangelización a personas que estaban como yo. Bueno, yo siento que es así, ¿no? Personas que en ese momento pienso que estaban como yo, en soledad, deprimidas o alejadas de Dios, y que en realidad Dios es el único que te puede sacar de eso, sacarte de ahí y guiarte, ¿no? Paulita, ¿cómo te has animado a unirte aquí al podcast? Hola Carlita, Pedrito, gracias. Bueno, lo mío ha sido una invitación por parte de los dos en diferentes momentos. Y para mí ha sido un llamado muy especial porque yo sí, en este año, en este último tiempo, había querido siempre servir al Señor. Yo estoy en la renovación carismática desde que tengo uso de razón, pero siempre he sentido que mi servicio es muy lento, no es tan entregado. Y la idea de hacer un podcast no era mi idea principal, pero me parece que es una manera de llegar, una manera tan buena de llegar a las personas. Y obviamente viendo a Carlo, porque aquí se hizo una exposición de todo lo que Carlo hizo de sus páginas web, todo esto. Entonces me di cuenta que la juventud está llamada a evangelizar de esa forma, ¿no? Exacto, y aprovechando y hablando un poquito más del podcast y quienes conformamos el podcast, pues nos vamos a presentar de manera cortita, cada uno de nosotros, sin olvidar que también tenemos otras dos personas que van a aparecer en los posteriores episodios, ¿no? Tenemos a Pamela, que nos ha ayudado mucho con la parte de la escenografía, tenemos a Rodrigo, que igual nos ha ayudado mucho con la parte de armar muchas cosas. Entonces, con ellos también nos vamos a estar viendo las siguientes ocasiones. Pedrito, preséntate así cortito. Bueno, como dije, yo soy Pedro, tengo 27 años, actualmente estoy terminando la carrera de diseño gráfico, pertenezco a la Renovación Carismática Católica y bueno, aquí estoy. Paulita. Bueno, yo soy Paola, tengo 22 años, estudié administración de empresas y música clásica, toco guitarra clásica y percusión sinfónica. Bueno, estoy en la renovación carismática desde que soy muy chiquita, desde la panza básicamente. Y bueno, este es un servicio más, ¿no? Bien, mi nombre es Carla y pues me van a estar viendo a lo largo de estas temporadas. Soy antropóloga de formación, igual tengo otro tipo de estudios de maestría
que ya la verdad los quiero borrar, pero son parte de lo que soy, ¿no? Uno es en desarrollo y el otro es en medio ambiente. Em, Tal vez la antropología está muy desligada de lo que es la iglesia, ¿no? Y de lo que es la religión católica, pero precisamente esa es la idea del podcast, ¿no? Llegar a personas que tal vez no veían la religión como un camino y al final se vuelve eso como un camino. No digo mi edad porque ahí ya no digo nada. Entonces seguimos con las preguntas. Pues, ¿qué es lo que nos ha llevado a formar parte de la iglesia? Nuestro momento más especial con Jesús, ¿cuál ha sido? Bueno, es un poco difícil acordarse de un solo momento y en mi caso es particular porque yo, al igual que Paola, estuve desde que tengo uso de razón dentro de la iglesia, perteneciendo en la renovación. Mis papás se conocieron en la renovación carismática católica y ese ha sido mi mundo desde muy, muy, muy niño. Y yo me preguntaba muchas veces justamente cuál era ese mi proceso, porque yo escuchaba testimonios de muchas personas decir, yo antes era así, o antes tenía este problema y conocí a Dios, y ahora soy así, y ahora estoy aquí, estoy allá. Y yo muchas veces me puse a pensar cuál fue mi momento, ¿no? Porque yo siempre conocí a Dios. Digamos que no entendía o no podía ver que yo tenía un antes, ¿no? Pero creo que un punto que sí marcó mi vida completamente fue hace como ya 14 años que falleció mi hermano en un accidente que tuvimos. Yo y mi hermano éramos personas muy unidas. Yo tenía 12, él tenía 13 años. Hacíamos todo juntos. Íbamos de aquí a arriba abajo juntos, jugábamos. O sea, mi vida era con él porque mis papás trabajaban mucho. Ellos, por temas laborales, no estaban mucho tiempo con nosotros, entonces éramos yo y mi hermano. Cuando él falleció, sentí que hubo un quiebre que incluso hasta el día de hoy todavía sigo en un proceso. Ya no es como antes, pero ya está mejor. Y creo que ahí fue donde me di cuenta, porque pasó unos años después de eso, que dejé muchas cosas atrás sin darme cuenta. Eh, Estaba muy enojado con el Señor, demasiado. Yo había momentos, incluso ahora que me acuerdo, de ira, en los cuales renegaba tanto que en mi cuarto lanzaba la Biblia, lanzaba cosas así, o sea, era un estallido de rabia, ¿no? Y ahí fue ese proceso y ya después volví a retomar, mi papá oró mucho por mí, él estuvo haciendo una maestría en España y desde ahí nunca me dijo cómo él se sentía por lo que yo estaba pasando, pero él sentía mucho, ¿no? Y fue en un retiro de carnaval que yo retomé nuevamente y ahí fue un cambio total, ¿no? Como digo, son procesos que tardan, son procesos que te pueden tomar años, son procesos que pueden tomar toda la vida, pero el hecho de que uno quiera seguir, uno tenga la predisposición de estar ahí, creo que eso es un gran, gran punto en mi vida y poderlo llevar hasta ahora está ahí. ¿A ti, Amén. Paulita? Bueno, igual que Pedrito, he tenido muchos momentos con el Señor, pero si escojo uno, sería cuando yo tenía 17, estaba escogiendo que iba a estudiar, de hecho ya estaba a punto de entrar a la universidad y no sabía qué hacer, pero yo sí, si bien sí estaba en la renovación, estaba muy alejada, o sea, no era algo que me interesara mucho, mi mamá me llevaba y todo, y eso que yo ya había experimentado al Señor fuertemente antes, pero igual estaba como escéptica. Entonces, algo surgió en mí, como que algún deseo en mí surgió de ir al Encuentro Nacional de Jóvenes del 2019. Y le dije, mami, ¿puedo ir? Mi mamá me dijo, sí, era en Santa Cruz, aquí en Bolivia. Y ahí fue, creo que, una de las experiencias más fuertes que experimenté con el Señor, porque algo que yo tenía muy arraigado era que yo tengo una hermana y mi hermana a mis ojos es muy exitosa, ¿no? Entonces yo pensaba, yo no tengo nada de los logros que tiene ella y no me sentía suficiente. Pero el Señor me hizo dar cuenta de que nosotros
que no somos un número, no somos un 100 en matemáticas o el mejor alumno, sino que somos realmente un cuerpo que Dios ama, ¿no? Un alma que Jesús espera. Y eso te hace sentir suficiente para seguir con la vida. Y en ese punto de mi vida fue algo muy importante. Exactamente. Todo esto es un proceso, ¿no? Todo este cambio y y ver a Jesús con otros ojos es todo un proceso, de hecho. Y algunas veces te ocurren cosas que pues son dolorosas para que de cierto modo puedas darte cuenta que ese es el proceso que tienes que llevar. Yo sí bueno, fui bautizada dentro de la Iglesia Católica y era de las típicas personas que decían, he sido bautizada, pero no soy de la iglesia. De a poco he ido alejándome de la iglesia y cada vez más, ¿no? Al punto de que cuando ya estaba estudiando mi carrera, en una carrera donde hay muchas situaciones de feminismo, izquierdismo, comunismo, ¿no? Porque todos creen que están luchando por una causa justa, porque ellos están lastimados por dentro. De hecho, muchas personas que están en mi carrera están lastimados por dentro y se nota, ¿no? Muchos de ellos piensan que están peleando por causas justas y yo era una de esas personas, ¿no? Estaba metida en ese tipo de discusiones, en ese tipo de situaciones. Me traté de ir a algo más tranquilo, más calmo. Traté de salir del feminismo, porque sí hubo un tiempo que estaba metida en el feminismo. Traté de salirme un poco, irme a lo que son las luchas ambientales, que tenían más sentido para mí. Pero todo era un vacío continuo, no había algo que me llene, no había algo que realmente sea que me dé paz o que yo esté dando paz a otras personas, no había algo que te pueda llenar, ni siquiera los estudios. Sí, yo he estudiado afuera, he hecho muchas cosas, me han invitado a exponer muchas veces fuera, pero nunca eso ha llenado la soledad que sentía, ¿no? Y en ese proceso de soledad cada vez iba cayendo más en un hueco más hondo hasta que lo último fue hace unos años atrás, ¿no? En ese proceso en el que me estaba cayendo en el hueco conocí al padre de Pedrito, ¿no? Que se llamaba Vladimir. Y él, de cierta manera, me llevó a la renovación carismática, ¿no? Me llevó, fui a los cursos que habían en la renovación y me encantó porque la verdad me sentía más completa y más llena y sentía el abrazo de las hermanas y de los hermanos que te dan y vos puedes contar tus problemas y lloras. Yo la verdad esa vez he llorado, no había llorado, ¿no? Pero la vez que he empezado a ir a los grupos de la renovación lloraba y no paraba de llorar. Otra vez hubo un tiempo en el que me volví a alejar por asuntos de trabajo y nuevamente caí en el hueco, pero esta vez caí en un hueco más profundo, donde hubo más dolor. Perdí a mi pareja, perdí mi trabajo, perdí muchas cosas en ese entonces, ¿no? Realmente estaba en un hueco. Ahí es que sentí otra vez a Jesús llamándome, más bien gracias a la renovación carismática. Sentí que otra vez me empezó a jalar y realmente literal sentí que estaba en el barco con los discípulos en la tormenta y que estaba Pedro, ¿no? Obviamente caminando en el agua y en vez de Pedro estaba yo, ¿no? Caminando en el agua y me hundía. Y Jesús era quien me sacaba de todo eso. Era una sensación muy linda. Desde ese entonces dije, no me separo más de la Iglesia Católica, me quedo aquí, nadie me mueve de amar a Jesús y me aferro a Él, ¿no? Entonces, ahora este es ese proceso y es un proceso que vamos llevando porque tenemos experiencias dolorosas que con el tiempo vamos aprendiendo y nos damos cuenta que al final es porque Dios nos está mostrando que es para el bien y para formarnos a nosotros, ¿no? Y en este proceso, pues estamos hablando mucho de la renovación carismática. Aprovecho para decirles, pues, que este podcast es de la renovación carismática, ¿no? Y estamos por eso hablándoles mucho de esto. Todos nosotros formamos parte de la renovación y ya al finalizar el programa les vamos a hacer una invitación. Continuando con este proceso de evangelizar por las redes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Y todo esto ha surgido desde el Concilio Vaticano II, lo que hemos podido ver en el video anterior.
Entonces, este Concilio Vaticano II, ¿cuáles consideran que han sido los aportes más importantes que ha hecho? Carlita, sí, el Concilio Vaticano II, pues para aclarar a todas las personas que están escuchando, eh, este concilio, un concilio se hace para discernir, ¿no? El paso de Dios en el tiempo. Y es una reunión que hacen los obispos de todo el mundo, se reúnen para discernir la situación de la iglesia. Entonces, este Concilio Vaticano II ya va a cumplir 60 años en el 2025 y fue propuesto por el Papa Juan XXIII, ¿no? Que en ese tiempo vio que el mundo había sido azotado por muchas guerras, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Primera, y había un vacío en las personas, ¿no? La sociedad estaba rota por tanto sufrimiento que había pasado. Y es esa reflexión del Papa Juan XXIII que le hace pensar en dónde nosotros tenemos un antídoto para este sufrimiento. Y ese antídoto es aquella buena noticia que vino a Jesús a dejar al mundo. Pero si nosotros no la mostramos, si nosotros no la llevamos hasta el lugar más recóndito, entonces es como si no existiera. Entonces el Papa Juan XXIII nace en su corazón llevar a la iglesia más cercana a todos los demás. Y es ahí donde encontramos, ¿no?, las nuevas formas de evangelización. Claro, y algo que es súper bonito de todo esto es que hasta antes del Concilio Vaticano las cosas en la iglesia tendían a ser muy, no sé si decirlo estrictas, pero tenían un código mucho más estricto. Por ejemplo, las misas, ¿no? Las misas antes se celebraban en latín en cualquier parte del mundo y se celebraban el sacerdote mirando el altar, dando la espalda a toda la gente, a todo el pueblo. Y fue una de las grandes revoluciones del Concilio Vaticano II que se pudo determinar de que la misa podía celebrarse en cada lengua donde se celebrara, ¿no? Eso yo creo que en ese momento fue toda una revolución. Ahora se nos hace quizás algo como que muy cotidiano, ¿no? Porque yo escuchaba o leía, creo, en un artículo donde decía, cada 4 segundos en el mundo hay una consagración, se está celebrando. Entonces, se está celebrando en chino, en español, en inglés, en N idiomas. Entonces es algo que hoy en día podemos ver y decir, wow, ¿no? Y en ese tiempo era impactante. Y entonces, fruto de toda esta nueva forma de ver la iglesia, de nuevo, de que la jerarquía de la iglesia pueda dar paso incluso a los laicos, ¿no? Hoy en día estamos viviendo ya y fruto del concilio, estamos viendo un despertar de los movimientos laicales, del protagonismo del laico, ¿no? Es verdad que hay mucha escasez de vocaciones religiosas, de vocaciones sacerdotales. Estamos también en un tiempo en el que pero también a contraparte están surgiendo muchos movimientos, comunidades gigantes como la Renovación Carismática, que nace en una universidad 2 años después de que concluye el concilio, y que nació con un grupo de jóvenes que se reunieron delante del Santísimo en una universidad en Estados Unidos y que hoy ya está en más países, se lo ve en otras lenguas, se lo ve estando presente en muchos lugares, al igual que otros movimientos. Entonces, caer en cuenta de lo que fue el Concilio Vaticano II es también darnos cuenta de lo que nosotros somos parte de y qué más podemos hacer nosotros a partir de eso, que es lo que nosotros queremos intentar. Exactamente, yendo a lo que es la nueva evangelización, como vimos en el video, pues tenemos un proceso, ¿no? El Concilio Vaticano va a empezar con esta idea de que todos vayamos a evangelizar, que es lo que Jesús nos decía en la Biblia. Pero también hay que tener sumo cuidado, tal como nos explicaba Rodrigo anteriormente, sobre cómo evangelizar, ¿no? Y esos pasos nos los muestra el Papa Juan Pablo II y también otros papas, ¿no? Además de otros beatos que han trabajado en esta área precisamente, ¿no? Entonces, los pasos para dar una buena evangelización en sí es pedir al Espíritu Santo que siempre nos guíe, investigar obviamente bien, pero especialmente que el Espíritu Santo esté ahí, ¿no? Porque si no, podemos
hablar cualquier cosa y podemos equivocarnos y estar evangelizando erradamente, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Hacer una buena evangelización, ¿no? Y esta nueva evangelización nos va a llevar a entrar donde la tecnología actual, ¿no? Porque ya vivíamos en esa época del Concilio Vaticano cambios en la historia y cambios muy notorios en la década ya del 90, ya introduciendo la tecnología. ¿Qué es lo que ustedes pueden opinar de esta nueva evangelización a partir de uniendo evangelización con tecnología? Sí, bueno, el tener tecnología es una herramienta muy grande porque hace que los laicos podamos llegar a las personas, ¿no? Llegamos a ser también evangelizadores y, por ejemplo, un ejemplo es este podcast, ¿no? Que podemos evangelizar por medio de esto, pero también hay otro tipo de, eh, de movimientos que pueden ser útiles por medio de la tecnología. Por ejemplo, la música puede ser, por ejemplo, los centros de rehabilitación, centros que tiene la Iglesia Católica, que también pueden tener su publicidad, pueden difundirse por medio de la tecnología. Entonces, nosotros podemos comunicar todo lo que hacemos y podemos llevarlo a más personas, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Y también me pongo a pensar en la tecnología como avance científico, ¿no? Hay muchas cosas que gracias a la tecnología nuestra fe también ha confirmado, como los milagros, como situaciones en las cuales antes solo era la fe. Si bien no quiere decir que ahora hay menos fe, pero se ha desarrollado tanto el tema de la tecnología de que ahora nos confirman incluso con hechos más específicos, más reales de lo que está pasando, ¿no? De lo que estamos viviendo. Y eso es algo que no se puede quedar a paredes cerradas, es algo que tiene que salir. Y nuevamente es como que es una herramienta de que nosotros podemos hacer uso, tanto como un uso bueno como un uso malo, ¿no? Pero dentro del uso bueno está el hecho de que la tecnología sea colaboradora, de mandar un mensaje, de replicar un mensaje, de dar a conocer a la gente. Hay un montón de testimonios que gracias a este tema también la gente se ha convertido, como es el caso de Ricardo Castañón, que él era un ateo completamente y que gracias a la ciencia que él ha estudiado, a la tecnología que le ha permitido ver nuevas cosas, es que él ha tenido un cambio rotundo en su vida. Entonces, al igual que la tecnología está ahí para transmitir un mensaje, está ahí para podernos ayudar a confirmar muchas cosas de las cuales nosotros creemos. Claro, y es este proceso que estamos llevando a cabo con esta nueva tecnología y estos procesos de evangelización, pues que nos va a llevar a que muchas personas, muchos jóvenes y jóvenes adultos nos puedan escuchar, porque en el día de hoy, ¿no? La mayoría de las personas está metida o en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, ¿no? Y es una buena herramienta para llegar a personas que no pensábamos llegar, ¿no? Es una buena herramienta de evangelización, precisamente. Y eso me hace recuerdo a Carlo, ¿no? Porque si bien el Internet es un lugar donde vamos a encontrar cosas malas como buenas y un montón de cosas mezcladas y quizás hay una mezcla de ideas que no sabemos si está bien o está mal, ¿no? Carlo ha utilizado estos medios para evangelizar, como su página web que él tenía de muy jovencito, ¿no? Muy niño, a los 11 años empezó a crear este tipo de páginas donde pudo colocar los milagros eucarísticos, todo lo que es estos milagros eucarísticos muy importantes en España, en América Latina. Se tomó el tiempo de investigar tanto todo esto, entonces supo utilizar esta herramienta para el bien, podemos decir, ¿no? Para poder llegar a los jóvenes y también a toda la población en sí, porque ahora la gente, luego que él ha fallecido, la gente sigue viendo las cosas que Carlo ha hecho y Carlo está moviendo muchas cosas desde el cielo, eso es muy interesante.
y aprovechamos un ratito pues para hablar de Carlo y de algunas personas que nosotros vemos, ¿no? Como podcast, como, no sé, grabaciones de Spotify, de sacerdotes, de gente que conozcamos, que les gusta a ustedes escuchar. ¿Qué es lo que les incentiva a escuchar a estas personas? Creo que en mi caso es la curiosidad. Uh-huh. Yo tiendo a buscar, por así decirlo, nueva información, me gusta ser muy curioso. Entonces, la curiosidad es algo que me ha llevado justamente a poder aprender muchos temas, aprender muchas cosas, tanto como buenas como malas, y parte de eso ha sido de que he encontrado lugares en los cuales se habla de Dios, pero quizás no, sin la necesidad de mencionarlo a grandes rasgos, ¿no? Personas que hablan de su vida, testimonios que hablan de personas que han tenido dificultades, tienen problemas y cómo hay ciertos detalles, ciertos momentos han cambiado su vida. La curiosidad de saber qué pasó con, no sé, por ejemplo, de los santos. Hay santos que tienen, como Carlo, su cuerpo es incorrupto, que se han mantenido. Entonces, ¿cómo llegar ahí? Personas que hablan de ese tema desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que para mí es la curiosidad encontrar esos lugares en donde hablan de las cosas buenas como de las cosas malas, ¿no? A veces he visto podcasts que hablan mucho de la iglesia, ¿no? Y a veces atacan muchas cosas. Pero también hay realidades que nosotros no vemos, hay realidades que nosotros no conocemos, pero que están ahí. Y creo que eso también es algo bueno que se puede ver en otros lugares. Paulita. Sí, bueno, para mí escuchar a un sacerdote hablar es una gran oportunidad, ¿no? Porque si bien nosotros no hemos vivido en esos tiempos, pero había muchas personas que solamente podían escuchar a las personas que tenían al lado, ¿no? En cambio, tú ahora puedes escuchar a alguien que está en España, puedes escuchar a quien sea y son gente que probablemente uno de los más grandes teólogos de habla hispana o uno tiene oportunidades de aprender. Y yo creo que aprender siempre ha sido mi objetivo al escuchar o al ver algún video. Entonces, de esa forma me surge una curiosidad y hace que escuchar a estas personas también te haga pensar un poco más, ¿no? Y pensando más, uno quiere conocer más y así uno quiere conocer más a Dios sin caer en una vanidad del conocimiento, ¿no? Sin caer en que uno quiere saber cada día más solo por saber, sino porque uno ama a Dios y uno quiere servirle mejor y para servirle mejor hay que conocerlo más y mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, yo la verdad no había visto podcast o había escuchado por redes digitales. La verdad no me llamaba la atención antes, ¿no? Escuchar cosas que eran de un sacerdote o de alguna monjita, no me llamaba la atención antes, la verdad. Cuando hubo mi proceso así de caída al hueco, ahí fue que empecé a ver, porque sí veía cosas del Padre Pío y sí veía cosas de Carlo Acuti, de los santos y las historias, pero de ahí empecé a volverme como, no, tengo que ver cosas de los sacerdotes, las cosas que publican, las cosas que hacen, ¿no? Y de hecho he aprendido mucho con muchos sacerdotes que se les entrevista en YouTube o tienen sus programas en YouTube, ¿no? Sí. O tienen en TikTok o a veces solamente por WhatsApp te envían enlaces. Sí. He aprendido bastante de ellos, de la vida de santos, de la vida de lo que significa la misa, de muchos temas también que en algún momento vamos a tratar, como qué cosas son malas que nos acercan a los demonios o exorcismos. He aprendido tanto de muchos sacerdotes que la verdad les agradezco mucho que hayan estado en esos medios de comunicación, porque si no hubiera escuchado eso, nunca hubiera aprendido ni el significado de muchas cosas que ahora ya les veo el sentido, ¿no? A alguien que ustedes escuchan, yo por ejemplo veo a mí me envía el padre Miguel, que es de Perú, unos tips cada día, te envía sobre los santos y siempre me llega uno por WhatsApp.
¿no? Igual veía a otros sacerdotes que también tienen programas en YouTube. Creo que hay un sacerdote que es un sacerdote en YouTube, algo así. No recuerdo un bien. sacerdote millennial, creo. Sí, un sacerdote millennial. Sí. Luego hay otro padre famosísimo que es exorcista, que era exorcista en español, que ¿Fortea? que siempre lo entrevistaban. No era el padre Forte, es otro, ahorita no me acuerdo. Pero gracias a estas redes he podido conocer gente, he podido conocer a Olga, que la vamos a entrevistar en el episodio 1 y vamos a explicar quién es. Y por eso he aprendido mucho. Y incluso yo me daba cuenta, por ejemplo, hablabas de contenido de personas que son netamente católicas que hacen su contenido, pero también hay otros lugares en donde, por ejemplo, yo estaba viendo un podcast que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con la religión, pero entrevistan han entrevistado a algún sacerdote, han entrevistado, me acuerdo, a una periodista española igual, que hablaban sobre el tema de Guadalupe y todo esto. Entonces, también ahí yo creo que veo otro punto que es, si bien la iglesia y los mismos sacerdotes se han aperturado a ser parte, a crear, digamos, el contenido, también algo lindo es que ellos se han aperturado a recibir la invitación de aquellos que quizás no creen, de aquellos que no, pero que están interesados, ¿no? Veía el podcast, escuchaba el podcast de un canal que habla de temas paranormales, cosas así, que tienen entrevistas medio raras, medio extrañas, pero a un sacerdote lo entrevistan y el sacerdote de manera muy amable, de manera muy, además muy seria, muy confiado en lo que él sabe, en lo que él es, te decía cosas que eran verdad, que otras personas que seguramente veían ese contenido no pensaban de la iglesia o creían que la iglesia no lo hacía o que no lo hacía de la manera correcta, pero él fue a dar. Entonces también parte de que nosotros podamos entrar en ese mundo, entrar en esos mundos donde no se habla de Dios, no se habla de lo que es la iglesia, no se habla de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es María, pero que siempre hay alguien que tiene una duda, siempre hay alguien que le pica algo, como a mí, digamos, que no pensaba buscar eso, pero encontré por la curiosidad, encontré por muchos factores, pero que están ahí. Sí, es que la iglesia tiene mucho campo de acción y yo creo que con esto de la tecnología nosotros conocemos eso, ¿no? Yo, gracias a esos videos, a los documentales, he visto que la iglesia, pese a que yo soy católica, yo no sabía que la iglesia trabaja 24 horas en la cárcel, en cárceles de todo el mundo, trabaja con los enfermos, trabaja con los más pobres. Entonces, la iglesia está donde nadie quiere estar y nadie sabe eso hasta que uno ve un video, ¿no? Eso es muy importante y hay que difundirlo. Exacto. Así que hay muchos lugares que también ustedes pueden ver, que les invitamos a que los vean, ¿no? Muchos podcasts de sacerdotes, de la iglesia, inclusive podcasts, como dice el Benedicto, que no son de la iglesia, pero también invitan a sacerdotes, invitan a personas que dan su testimonio, como el testimonio de Gloria Polo, que es otra cosa que me impactaba, Sí, así, genial. pero me he puesto a llorar cuando he visto el testimonio de Gloria Polo, igual por YouTube. Pero así son testimonios y cosas que te hacen cambiar y te hacen decir, pucha, ¿qué está pasando conmigo? Creo que mi camino es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a las personas que eran como yo? O sea, que eran como ya así media ateas, media, no sé, que están solas, o sea, sí están bien rotas. Esas personas sí están bien rotas. ¿Cómo llegar a estas personas, no? Y esto es lo que estamos tratando de buscar en este podcast. El objetivo principal en realidad es evangelizar, ¿no? Evangelizar a las personas que no han conocido a Jesús, no han conocido a Dios, y personas que están rotas por dentro, personas que están vacías, y que este puede ser el camino que ellos pueden seguir, ¿no? Que el camino que me ha aliviado a mí y que ha aliviado a muchas personas dentro de la renovación que también han estado rotas, ¿no? ¿Cómo llegar a estas personas? Era habitual que en las discusiones que teníamos en eventos bien científicos, ¿no? De ciencias sociales, siempre se discutía la ciencia y se contraponía la ciencia con lo que es la religión y la teología. Siempre había ese tipo de discusiones, ¿no?
cosa que nunca se llegaba a algo a fondo porque obviamente todos éramos medio ateos en esas reuniones, ¿no? Entonces, el podcast a lo largo de estos episodios van a ir viendo que va a hablar sobre la ciencia y va a hablar sobre cosas que de la iglesia, ¿no? No en una contraposición en sí, sino son cosas que la ciencia no ha podido explicar o cosas que hasta la misma ciencia dice sí es así y da la razón, como por ejemplo en el caso de los milagros eucarísticos, que es todo un proceso y lo vamos a ver en el episodio 1, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso en este programa y yéndonos al objetivo del programa y explicando un poco el objetivo del programa, voy a preguntar aquí a mis panelistas, ¿qué es lo que buscan del programa? ¿A quiénes piensan llegar o qué es lo que están pensando de este podcast, ¿no? Con una frase pequeña. Yo creo que algo que ahorita se me viene es compartir experiencias. Creo que una de las grandes situaciones para uno ser empático con la otra persona y poder entender y que la otra persona también se siente identificada es compartiendo experiencias, ¿no? Yo sé que aquí entre los tres tenemos un montón de historias que personas pueden relacionar con su propia vida. De alguna forma yo he conectado así con muchas personas que me han ayudado, ¿no? Escuchando sus experiencias, escuchando su testimonio. Entonces, algo que yo quiero quizás transmitir es mi experiencia para que alguien más se pueda sentir identificado y también compartir realidades, compartir emociones, compartir momentos, compartir incredulidades, porque de que va a haber incrédulos como yo lo he sido en muchas cosas, va a haber compartir alegrías, emociones, un montón de cosas que a través de este podcast podemos hacerlo. Para mí este podcast, si lo tuviera que decir en una palabra, es acompañar a las personas. Todo lo que nosotros hablamos lo puede leer alguien en un libro, pero sabemos que este tipo de comunicación da una accesibilidad a casi todo tipo de personas y que también ellos puedan darse cuenta de que nosotros como laicos que somos podemos hacer un pequeño granito de arena para la evangelización y que incluso todos nuestros oyentes pueden hacer mucho más, ¿no? Ujú. Y todos estamos al alcance de que Dios impacte en nuestras vidas para hacer una evangelización. Exacto. El objetivo personal que tengo es el mismo del podcast, ¿no? Realmente las personas rotas que están ahí caminando por la calle, a veces no nos damos cuenta que las personas están vacías, ¿no? Que les falta algo que les llena, que están solas, hasta inclusive las puedes ver reír, pero están vacías, ¿no? Y en muchas ocasiones a veces no piden ayuda, ¿no? Yo soy una de esas personas, conozco muchas personas que son así, ¿no? Siento que este podcast me encantaría que este podcast pueda llenar esos vacíos, esos huecos, esa soledad, porque va a ser Jesús quien va a llenar esos huecos y esos vacíos, porque el único que llena eso es Jesús. Mostrarles de cierta manera como un caminito, ¿no? Como que no estás solo. Aquí estamos nosotros, como decía Paulita, precisamente acompañar, y Pedrito decía como más ser como más empático, como conocer más, ¿no? Sí. Entonces, estamos aquí nosotros para ustedes, ¿no? Para llenar ese dolor que a veces uno puede llevar por la vida y que no lo cuenta a otras personas, ¿no? Hay muchas cosas y tips que pueden encontrar en el podcast que les puede servir. Muchas cosas que les va a servir en algún momento de dolor, en algún momento en el que ustedes están buscando algo y esperamos ser ese apoyo para todos los que nos están viendo. Entonces, muchas gracias por estar en este piloto. Gracias. Les agradezco, chicos. Gracias. Nos vamos a cerrar con una oración pequeñita, ¿no? Así que cerramos los ojitos. Padre eterno, Padre bueno, gracias por habernos reunido el día de hoy en esta grabación y porque no pasó nada, ¿no? Que es algún contratiempo. Te agradecemos, Padre eterno.
Y te pedimos tu bendición y que nos bañes con tu sangre preciosa, tanto a los que estamos en este podcast, a la Renovación Carismática y a todos los que nos están escuchando y viendo, en especial a todos los que nos están escuchando y viendo. Llena los corazones de cada uno de nosotros y enciende nuestro fuego, Padre eterno, para que podamos vivir guiados por ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el episodio 1. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Y antes de continuar, les invitamos a la Renovación Carismática de la Ciudad de La Paz. Nos encontramos en la zona sur y también en el centro y en el alto. En la zona central nos encontramos en la calle Colón y en la zona sur estamos por Los Pinos. Están cordialmente invitados a todas las actividades de la renovación, a las misas que tenemos dependiendo del lugar. También tenemos otro tipo de actividades y grupos de oraciones. Así que todos están cordialmente invitados a asistir a este movimiento tan bonito que nos llena el corazón. Nos vemos hasta la próxima.